importantes. El día de hoy asistió a la conferencia de prensa matutina el presidente de Bolivia, Luis Arce, un presidente que antes de serlo habría sido asilado en México. Prácticamente le salvamos la vida con esta decisión, lo sabemos porque, bueno, creo que si vieron el documental Fue Golpe, un documental que hizo nuestra querida, en el que participa y que produce nuestra querida compañera Alina Duarte, se hacen claras evidencias, se muestran estas claras evidencias de cómo es que si no salía de ahí ni Evo Morales o Luis Arce y muchos otros personajes políticos de Bolivia, si no salían de ese país, iban este golpe instaurado desde una presidencia usurpada por Yanine Áñez, los iban a asesinar, iban a utilizar a los grupos militares para asesinarlos. Entonces, bueno, creo que queda muy claro de dónde estábamos hablando y la peligrosidad que ahí estaba. A muchos, incluso en esta travesía, se les olvidó la naturaleza mexicana, esta naturaleza que en más de una ocasión hemos dicho ha sido de proteger, de salvaguardar México. La participación que ha tenido en las guerras ha sido mucho más estratégica, ha sido una participación incluso mucho más de salvar vidas, de dar asilo, de buscar apelar por el refugio de las personas, y le ha abierto las puertas a innumerable cantidad de personas en todo el mundo desde hace varios años en temas de guerra. Esa es la participación que ha tenido México en las guerras. No podemos pensar que ocurriría algo diferente con una guerra civil o con un golpe de Estado, como es lo que ocurre en Bolivia. Hoy ya instaurado la democracia, regresando el poder a aquellos que pedían que regresaran al poder, el pueblo votó, llega Luis Arce al poder y llega hoy a México ya como presidente y agradece al presidente López Obrador particularmente por eso, por haberle salvado la vida. Dio una muy bonita anécdota de cómo es que estando en México, pues no habría mayor diferencia, ¿no? Decían, pues mexicanos al final del día, pero a la hora de empezar a hablar se notaban estas diferencias, y cuando él le platicaba a la gente, ¿no? Qué es lo que pasaba y cómo habían vivido el tema en Bolivia, incrementaba el apoyo y la solidaridad del pueblo mexicano hacia ellos. De hecho, con Toñito Ruiz vieron estas imágenes de una manifestación que se dio afuera de Palacio Nacional, pero una manifestación a favor de Luis Arce, un apoyo simbólico a Luis Arce, donde estaba la gente pues externándole este apoyo de bienvenido a México, no está solo. Incluso cuando Luis Arce estaba entrando ya a Palacio Nacional hoy en la mañana, se escuchaban a miembros del ESME gritar bienvenido, te apoyamos Luis Arce. Son cosas que se dan y pues creo que es indudable el cómo es que han estado apoyando a la democracia, no solamente en México, sino en América Latina. Y hablando de este tema, en particularidades sobre la mañanera, en este ejercicio que nosotros realizamos todos los días, esta mañanera hablamos de cómo ocurrió algo distinto. Les voy a poner en comparación con lo que habría ocurrido cuando vino el presidente de Argentina. Si bien es cierto que con el presidente de Argentina vinieron muchos más medios que con el presidente de Bolivia el día de hoy, vimos una forma de operar distinta de comunicación social, de este equipo de comunicación social. ¿Qué es lo que vimos? Cuando yo estuve presente en la conferencia de prensa en la que estuvo el presidente de Argentina, y se nos dijo que iba a haber un sorteo, que se nos iba a sortear, que iba a haber 2 preguntas para los medios internacionales o los medios argentinos, y que iba a haber 2 preguntas para medios locales. Entre ellos, pues habría una pregunta de un medio internacional y pregunta de un medio nacional. Cuando nosotros vemos, ¿no?, en este sorteo sale sorteado el Grupo Milenio, que es la que iba a preguntar ese día, y salió sorteado un medio internacional, que fue Bloomberg en ese entonces. Para esta conferencia solamente alcanzó a que preguntaran los 2 medios argentinos y el de Bloomberg. El medio mexicano, en este caso le tocaba a Milenio, en la vez que vino el presidente de Argentina, ya no preguntó porque se extendió. Aparentemente, a raíz de este ejercicio con el presidente de Argentina, se cambia el modus operandi y se deja libre a que sea medio internacional, el medio que viene de fuera. En este caso fue la primera pregunta para un medio de Bolivia, y posteriormente se dan 2 preguntas. Las 2 preguntas que se dan el día de hoy en la conferencia de prensa fueron para nuestro querido Hans Salazar, al que le mando un abrazo, que al igual que nosotros ya llevaba mucho tiempo sin hacer preguntas. Entonces, mi querido Hans realiza estos planteamientos, plantea algunos temas importantes sobre esta alianza entre México y las Américas, América Latina, particularmente con Bolivia,
cómo es que han estado trabajando, cómo va la cooperación, se viene una alianza, y después vienen las preguntas de Ernesto Ledesma de Rompeviento TV, que plantea casos de los que ya hablaremos más tarde. Pero cuando ustedes me insisten en el tema de que 2 preguntas, les quiero recordar las reglas de comunicación social. La gente puede hacer preguntas por 2 temas, solamente podemos los corresponsales, los reporteros, hacer planteamientos por 2 temas y con sus respectivas precisiones. Eso quiere decir que va o puede haber más preguntas, pero tienen que estar relacionadas con el tema para que sean válidas. Hemos visto como muchos otros medios han querido vincularlas y se aprovechan de que van supuestamente a precisar, a preguntar para precisar sobre un tema que habrían planteado y le meten otro tema al presidente López Obrador. Y normalmente empiezan, bueno, y sobre este mismo tema, presidente, ¿qué opina de entonces? Y le plantean otro tema, ¿no? Intentan vincularlo como si fueran temas mucho más globales, cuando en realidad pues estamos para plantear 2 preguntas. Ahí también les pido la comprensión, porque a mí me ha pasado que el presidente López Obrador se extiende con las respuestas, y eso no depende ni de ustedes ni de nosotros. Y si en esa extensión el presidente plantea cosas que vale la pena precisar sobre ese tema, es justamente ahí donde entran las preguntas de precisión. Ese es lo que nosotros hemos apelado. Por eso a veces se alargan esas conferencias de prensa, y cuando son así, justifico la razón. Cuando le meten más temas y entonces empiezan en un punto A y se van a un punto Z y hacen preguntas por 5 o 6 temas, que lo han hecho en más de una ocasión, es cuando empezamos a cuestionar. Yo incluso siempre les he mencionado que al menos en este espacio lo que buscamos es dar un contexto breve y hacer preguntas puntuales, hacer preguntas en donde quizás el presidente nos pueda contestar todo de un solo golpe, y evitar que nos dé tantas vueltas o que no se entienda la pregunta para la que buscamos obtener respuesta. Hoy es lo que ocurrió, fue una mañanera un poco larga, pero particularmente eso es lo que ocurre hoy. Que si estamos de acuerdo o no, el estilo del reportero de preguntar, ese es otro cantar que lo vamos a platicar más adelante.